Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada y están ustedes a punto de escuchar el episodio que esta semana le dedicamos al buen Quentin Tarantino y a su película Los 8 más odiados, que es como se llama en español, Hateful Eight. Pero antes de entrar a este programa por el que seguro habrá debate, quiero, además de darles las gracias por escucharnos, preguntarles si es que les gusta San Valentín, si es que creen en lo del amor y la amistad, ¿qué van a regalar en este San Valentín? ¿Por qué se los pregunto? Pues porque aquí, muy cerca, de hecho muy cerca de nosotros, pueden revisar productos y descuentos especiales de las tiendas que venden a través de Kichink, que es kichink.com, las dos con K. ¿Por qué? Pues porque cuando la gente, digamos que regala y hace lo que más le gusta con cariño, las cosas necesariamente tienen que salir bien. Una vez más, si ustedes van a regalar algo en el 14 de febrero, el día de San Valentín, creo que les conviene revisar algunas de las muchas tiendas y a través de ellas muchos de los productos que se venden en Kichink, kichink.com, a partir de ya y hasta el 14 de febrero para que le den a su querida o a su querido o a sus queridos regalos de San Valentín. Vámonos al programa. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada y vamos a hablar de una película muy esperada por todos ustedes, tratando de entender qué es lo que está pasando. Obviamente las nominaciones al Oscar que tiene The Hateful Eight o Los 8 más odiados, como creo que acertadamente le pusieron en español, han levantado una expectativa más allá de que se trate de una película de Quentin Tarantino. Entonces, tratando de responder a esa expectativa, tratando de entender qué es lo que está pasando antes del estreno y lo que ocurrirá después, es que armé este programa. Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de estreno. Recuerden que todos los programas de Cine Garage se pueden escuchar en puentes.me a partir de las 7 de la tarde de lunes a viernes. Y al día siguiente los tendremos también como rebote de elegancia en cinegarage.com, en donde también, por supuesto, ustedes pueden encontrar todo tipo de información relativa al cine, ahí desde temprano, desde las 9, cuando echan la flojera, como a las 10, ya hay notas nuevas, pero desde antes pueden encontrar ustedes cosas nuevas, información, trailers, críticas. Los viernes nos dedicamos a lanzar las críticas de los estrenos de esa semana, pues para que ustedes vayan a verlos y luego vengan a leer nuestras críticas y nos digan si están de acuerdo o no. Entonces, los invito cordialmente a cinegarage.com a que busquen y nos dejen ahí sus comentarios, que busquen la información que necesitan de cine, que dejen ahí sus comentarios, que nos digan cómo va el asunto. Y ahí, repito, se publican también los programas que están escuchando ustedes aquí en Puentes, pues para que los encuentren de otra forma, para la gente que no necesariamente está escuchando Puentes también se entere de lo que hacemos ahí, y bueno, para abrir la discusión, para tratar de alcanzar a la mayor parte de ustedes. Y sí, efectivamente, después de haber escuchado ya los dos programas que nos aventamos con el buen amigo Rafa Sarmiento y que hablamos de los nominados al Oscar, quiénes creemos que van a ganar, quiénes van a ganar en realidad, tratando de entender todo el juego político que hay este año ahí detrás. Creo que el estreno de Hateful Eight llega muy bien. Hablo del programa, ¿no? Como para alargar la misma discusión, como para entrarle todavía más de lleno, sumado a los programas especiales que hemos hecho de otras películas que también están nominadas al Oscar. Hicimos uno de Creed, hicimos uno de En Primera Plana. Entonces los invito a escuchar esos programas, a darse una vuelta por el contenido de Puentes y de Cine Garage y a escucharlos y por supuesto a dejarnos su opinión. The Hateful Eight, Los 8 más odiados. ¿Qué pasa con Tarantino? La historia detrás de esta película llega muy lejos, una película de la cual se sospechó que no se iba a hacer. El propio Tarantino dijo que ya no la quería rodar.
Y finalmente se hace, alguien lo convence o él mismo se convence, la película se filma en 70 milímetros, es decir, nos vamos del extremo de no la quiero hacer, estoy haciendo mi berrinche, al ahora la voy a hacer y la voy a hacer en 70 milímetros, que es pues como volver 50 años en la historia del cine en cuestión de formato y de proyección y de espectáculo, por supuesto, lo cual le hace mucho bien a una película como esta. Estamos hablando de un western. Entonces, digamos que la película por ese lado es un poco bipolar, de no quererse hacer a hacerse con esta grandilocuencia, pues hay todo lo que ustedes quieran en medio, y eso ya es de llamar la atención. Por el otro lado, a pesar de sus nominaciones, pues tampoco tenemos a Tarantino como mejor director. Sus actores están un poco dejados también de las nominaciones. Jennifer Jason Leigh sí lo consiguió. También por ahí podemos detectar cierta bipolaridad de lo que ocurre alrededor de la película, ya no de la película, sino de lo que ocurre alrededor de la película. Se aprecian muy bien muchas cosas y otras pasan un poco obviadas, un poco como dándoles chance para no fijarnos tanto en lo que no nos gusta de la película. Y justo por eso, justo ahí fue que decidí hacer un episodio como este, en el que más que hablar directamente de la película y comentarla como lo hemos hecho, ustedes lo han escuchado ya con otras, traer a un colega especialista, alguien que sepa y que quiera, en este caso de Tarantino o del western, teníamos esas dos opciones. Decidí portarme igual de bipolar de cómo se está portando el mundo con una película bipolar como The Hateful Eight, y en consecuencia, en lugar de la conversación que les comentaba yo hace rato, pues decidí hacer una especie de puntualización, de repaso de la película. La traigo muy, muy clara en la cabeza todavía y bueno, estuve checando cosas a la hora de hacer el guión. La revisé apenas ayer, o sea, la grabé, estoy grabando un día después de haberla visto, medio día después de haberla visto, que la habré terminado de ver como a las 8:30 de la tarde, y ahora mismo son las 4:30 de la tarde del día siguiente, o sea, no tiene ni 24 horas que terminé de ver la película. Muchas partes de esa película las vi 2 y 3 veces, que es como uno trabaja, entonces decidí separar la propia apreciación de la película, y a manera de jugueteo, tampoco se lo vayan a tomar tan en serio. Obviamente ustedes están invitados a dejar aquí su comentario, a darme mis zapes, a contradecirme, que es lo que más me gusta en esta vida, que alguien me diga, no, por ahí no va por acá, y empezar la discusión. Decidí dividir mi apreciación de The Hateful Eight en dos, y dar más o menos esta puntualización de la que les hablaba hace rato, una lista de los 10 errores que cometió Tarantino a la hora de hacer su película, y por supuesto, para equilibrar, una lista de 10 aciertos que Tarantino tuvo con toda certeza, y como siempre, ¿no? Sabiendo lo que hace y a veces inspirado y creyendo en su propia inspiración que hay en The Hateful Eight o en Los 8 más odiados. Entonces, tomen papel y lápiz, díganme si están de acuerdo con lo que yo voy a decir aquí, vengan a dar su opinión. Allá van mis puntos de vista alrededor de Los 8 más odiados, la octava película de Quentin Tarantino, como se presenta en los propios créditos de inicio de esta película. Voy a procurar guardarme todos los estropeos, aunque yo ya lo he dicho, todas las críticas que se hacen en Cine Garage, y las críticas que se hacen en Cine Garage a través de puentes como esta misma, pues están pensadas para la gente que ya vio la película. Sin embargo, la gente que me conoce, la gente que me lee, sabe que procuro no dar estropeos. Normalmente no lo hago, no es... Yo soy de la gente que creo que no se necesita contar la película para hacer una crítica de ella, ¿no? Entonces, eso lo tengo muy controlado en la parte escrita, ustedes perdonarán, pero a lo mejor aquí empiezo a dudar y me retracto de un par de cosas justo para que la gente que no ha visto la película no se la eche yo a perder con lo que voy a decir aquí, aunque he de decir que ya con lo que nos han enseñado los avances, ya con tener ahí la mínima sinopsis que ha salido justo al lado de los avances y con un nombre y un póster como los que tiene la película,
deberíamos saber en qué va a acabar, y de hecho mucha gente ya sabe en qué va a acabar la película. Y eso es lo padre del cine. Se trata de ver cómo nos llevan a un final incluso ya conocido, ver qué caminos se recorren antes, cuáles se repiten, porque en el caso de Los Ocho Más Odiados además se repite uno de esos caminos para llegar a un final tan cantado como el que tiene esta película. Pero bueno, allá vamos. Hablando de la bipolaridad de la película que les comentaba yo hace rato, pues uno de los errores que tiene Los Ocho Más Odiados es tener un guión partido en dos. Y tener un guión partido en dos de manera muy clara, además. Nosotros estamos muy acostumbrados a la verborrea de los personajes de Tarantino. Nos gusta, nos divierte, nos ha traído muchos momentos de gloria cinéfila ver cómo sus personajes, a veces de manera oportuna, a veces no tanto, sueltan varias letanías muy cargadas de violencia verbal, muy cargadas de palabras. No es lo mismo hablar rápido que hablar mucho. Los personajes de Tarantino hablan mucho y además hablan rápido. Y estamos muy acostumbrados a eso, a que antes del momento culminante de una escena, de una secuencia o incluso de la película, venga una catarata de sujetos, verbos y sustantivos de parte de los personajes de Quentin Tarantino. Pues bueno, en Los Ocho Más Odiados, el guión está partido en dos. El guión sigue, digamos, esa regla tarantinesca de verbo balasangre, pero de una manera muy clara, muy evidente. Toda la primera parte de la película, los personajes están platicando, hablando, suben, bajan, dialogan entre ellos. Hay monólogos muy largos, muy buenos. No estoy diciendo que esto sea una mala señal. Los monólogos son muy buenos, los diálogos son muy buenos. Hay muchísimos chistes ahí en el retoque del discurso, enredados y escondidos entre tantas palabras, pero esta acción que suele seguir a la verborrea de los personajes de Tarantino, en el caso de Los Ocho Más Odiados, llega justo a la mitad de la película, llega en la segunda parte. Y tenemos a una película dividida en dos de una manera muy obvia, de una manera exageradamente clara, y creo que se siente el cambio de tono, el cambio de ritmo, se siente el volantazo y hay un momento de desconcentración ante lo que estamos viendo que nos obliga a volver a entrar a la película. Las dos partes son buenas, la parte de la acción donde ya tendremos a la famosa sangre de Tarantino, que aquí también corre a chorros, no tanto como en Django Sin Cadenas, que es su western anterior, pero sí corre a chorros. Pero tenemos que caminar un poquito, tenemos que levantarnos del asiento en donde estábamos, escuchando los parlamentos de los diálogos de Tarantino, para caminar hasta el otro lado del escenario y entrar a los trancazos y entrar a las balaceras. Eso es lo que pasa con la película, que la división entre estos dos nos hace destantearnos. Necesitamos encontrar el ritmo de repente, de nuevo, quiero decir, de manera muy rápida, porque ustedes saben que las películas de Tarantino serán largas, pero no son lentas. Tiene un montaje muy veloz, con un discurso también muy activo. A pesar de eso, el guión partido en dos se me hace un grave error. Entre el segundo error sería que se parezca tanto a Perros de Reserva. La gente que ya vio Perros de Reserva, y deberían haber visto ya Perros de Reserva, muchachos, está en todos lados. Es una película muy fácil de encontrar. Es una película que a veces pasan en la televisión por cable. Pues sabrán un poco que la historia de estos asaltantes que no se conocen, pero que se reúnen para un atraco en un banco, en el que todo les sale absolutamente mal. Y lo que tenemos enfrente durante la historia que nos cuenta la película es este desfile de personajes que estuvieron en un principio justo en una especie de lluvia verborreica típica de Tarantino, que después entraron en acción y que poco a poco van abandonando el espacio en el que Tarantino los acomodó. Y a la mitad sabemos inevitablemente el desenlace de la película, ¿no? Sabemos a dónde van a llegar, sabemos la gran tragedia que se avecina en la bodega en la cual estos perros de reserva están escondidos, refugiados, esperando a ver qué va a pasar con el asalto, con la policía, con el botín. La película probablemente se
se acerca demasiado al cobijo de Perros de Reserva. No sé si para dar a entender cosas y no querérnoslas explicar, o no sé si como un verdadero homenaje a lo que pasaba en aquella, a una especie de revitalización de una anécdota que le ha dado a Tarantino tantas cosas como lo es la de Perros de Reserva. No sé, yo creo que se parezca tanto también es un error. Demián Bichir, el tercer error. No es Demián Bichir el actor el que está mal. Él está muy, muy bien, pero Demián Bichir interpreta el papel de un bandolero, pistolero mexicano que aparece justo a la mitad de la película y que recibe a este carruaje en el que vienen el sheriff de Red Rock, en el que vienen dos personajes que se conocen pero que tampoco se caen muy bien, y en el que viene Jennifer Jason Leigh, que es la mujer condenada a muerte a la cual llevan a Red Rock para ejecutarla. El personaje de Demián Bichir lo recibe en una hostería y por supuesto lanza sus frases en inglés con un acento mexicano que puede sonar exageradamente forzado, un acento mexicano que está demasiado marcado, un acento mexicano que también nos saca un poco de balance y nos obliga a volver a entrar a la película cada vez que Demián Bichir acaba un parlamento. Jugar tanto con el acento, hacerlo tan, pero tan evidente, marcarlo tanto, creo que también nos provoca un desequilibrio muy grande pues en el conjunto de los personajes, porque justo cuando aparece el personaje de Bichir es cuando ya tenemos a todos estos, ya tenemos a todos los personajes que nos ha prometido el título, uno al lado del otro, uno enfrentando al otro, encerrados en esta hostería. Creo que el acento de Demián Bichir está demasiado marcado, creo que eso fue un error, habrá que preguntarle al propio Demián Bichir, pero sigamos. La voz en off, apunté aquí la voz en off, porque justo esta división entre la verborrea y la acción que tienen y que ejecutan los personajes de Quentin Tarantino, están divididos primero por un letrero en la película que nos dice que nos van a volver a contar algo que ocurrió al mismo tiempo de cuando nos contaron lo primero que vimos. Es un flashback muy, muy, muy tirado hacia atrás, toda la mañana del día en el que pasan todos los acontecimientos, y un flashback muy elaborado. Es un capítulo entero de la película, el flashback que nos cuentan a partir de la mitad, y para decirnos que ese flashback viene, que algo ocurrió, que estamos a punto de encontrar un enorme, gigantesco giro de tuerca que va a provocar la masacre que ya nos anuncia el póster de la película y el nombre de la película. Se escucha una voz en off que nos dice que eso justo va a pasar. Una voz en off que no pertenece a ninguno de los personajes, una voz en off que tampoco va a tener un peso en la apreciación de lo que estamos o vamos a ver en la película. Una voz en off que pudo no haber estado, que pudo haber sido sustituida o eliminada por completo, sustituida con el letrero que ya tenemos en la pantalla, que nos dice más temprano en la mañana, esto fue lo que pasó. Creo que ahí hay un acto, o de engolosamiento con el estilo, porque además la voz es del propio Tarantino, y dos, quizá ver al público como de, mira, te voy a platicar lo que te voy a enseñar antes de que lo veas. No sé si necesitamos que el señor Tarantino sea tan condescendiente con nosotros, especialmente con la gente que ha visto sus películas una y otra vez. Entenderíamos, ¿no? Que sabemos lo que es un flashback, sabemos que vamos a caminar para atrás, lo hacemos casi en todas las películas, el letrero era más que suficiente. A mí la voz me sobra, pero por completo. Lo que les decía hace rato, haber dudado en filmar la película tras la fuga, no la fuga, cuando se cuela el guión de la película a la red, al internet, Tarantino dice, no la voy a hacer, qué horror, me acaban de traicionar, esto no puede ser, insoportable, entonces se quedan sin su película. Alguien lo convence, filman la película y empieza, repito, a trabajar con estas grandes máquinas
tanto de fotografía como de actuación, una enorme producción la que hay detrás de Los Ocho Más Odiados, pero eso se nota en la película. Yo creo que sin ser una mala película, porque es una película muy divertida, es una película muy violenta, es una película muy sangrienta, es una película Tarantino 100%, no se vayan con la finta. El hecho de haber tenido esa duda para hacer realmente la película, creo que se nota. Creo que ahí hay un par de capítulos, un par de guiños de los actores, un par de frenones en la historia y en el tono de la misma que nos dicen Tarantino no estaba tan inspirado como lo estuvo, por ejemplo, con Bastardo sin Gloria o incluso como Django sin cadenas, que no le gustó a mucha gente, de la cual mucha gente renegó todo el tiempo. A mí me parece un estupendo western. Este también es un gran western, pero se notan los huecos. Hay algo ahí que le incomoda todavía a Tarantino, hay algo ahí que no lo deja caminar ni soltarse las manos, aunque se las suelta, y de ahí es donde están saliendo estos defectos. A mí me falta la inspiración. Está el oficio, está el ojo, está la técnica, está todo lo que le hemos admirado a un cineasta que sabe hacer bien las cosas y que sabe filmar, pero el corazón de repente se nos detiene, la sangre de repente deja de bombear, y sí se nota que el señor Tarantino no estaba al 100% en cuestión de inspiración para hacer una película como Los Ocho Más Odiados. Voy a parar ahí para hacer el primer corte de este programa, aunque nos quedan algunos puntos más. 1, 2, 3, 4 puntos más de los defectos que tiene Los Ocho Más Odiados. Y luego todavía tenemos, ahora sí, los 10 aciertos que Quentin Tarantino tuvo. Y quizás sean más, yo solamente reuní 10 para efectos de guión y de equilibrar este bipolar programa. Los 10 aciertos que tuvo Tarantino a la hora de concebir, desarrollar y terminar Los Ocho Más Odiados. Ahora ven. Carnaval de Baidora 2016. La fiesta del cuerpo en la tierra incógnita. 20 y 21 de febrero. Las Estacas, Morelos. The Internet, Antibalas, Denver, Beacon, Sotomayor, Ray, La Banda Bastón, Vigo, Sonido Gallo Negro, Bad Bad Not Good, Acid Molly. Toda la información en baidora.com. 20 y 21 de febrero. Las Estacas, Morelos. Carnaval de Baidora 2016. Fuentes recomienda. Un Shakalaka con Evaristo Corona, Bucky Williams, Foul y Cuenta. Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. Puentes.me. Estamos de regreso, muchachos, niñas. Seguimos hablando de Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino. Una película larguísima. Ya pasó a la historia como la película más larga de Quentin Tarantino. Es una película que llega prácticamente a las 2 horas 40 minutos. En una entrega del Oscar donde el resto de las películas tampoco es que sean muy cortas. El Renacido de González Iñárritu anda por ahí, anda en las 2 horas y media. Star Wars anda en las 2 horas y 20, 2 horas y media también. Son películas que se han dejado ir, que se han soltado la correa, que se han ido por duraciones largas. Y aquí, siento mucho decir esto, no se lo reprocho a El Renacido. Es una película larga, pero que tiene que ser larga, que quiere ser larga para cansarnos, para agotarnos físicamente, porque esa es una de las finalidades de la película. Y lo consigue. Y digamos que a pesar de alargar, a pesar de tener un discurso largo, no lo alarga de manera innecesaria. Y creo que lo mismo ocurre con Star Wars, El Despertar de la Puerta, del Despertar de la Fuerza.
Lo mismo ocurre con Star Wars: El despertar de la fuerza. Es una película larga, sí, es una película que cuando uno la ve por segunda o tercera vez ya evidencia algunos puentes colgantes que no deberían estar ahí, pero que curiosamente dentro de su lógica interna funciona muy bien. Creo que no había una manera más corta, no digo rápida, fíjense la diferencia, no, creo que no había una manera más corta de contarnos esa historia. De alguna forma también está justificada en la lógica interna de la película que dure 2 horas y media, hablo de Star Wars. ¿Qué ocurre con los 8 más odiados? Aquí sí se nota que hay una especie de enamoramiento de estilo de Tarantino hacia Tarantino. Y por ahí es que muchas escenas se alargan, prescinden mucho de varios elementos, varias elipsis que pudieron haber recortado momentos que ya entendimos. Sí hay algunas redundancias. No hablo de los chistes, ya entraremos para allá, pero sí hay algunas redundancias que nos detienen un poco en la película. Hay escenas que sí están alargadas de manera, diré, necia, ¿no? En este tratar de explicarle lo que es cuando un director se enamora de su propio estilo. Sí hay escenas que están alargadas de manera necia. Esta división en dos tampoco ayuda mucho a la percepción de la película, quizá con un montaje todavía más complejo, y hablo de jugar con los tiempos. Sí, quizá habríamos tenido una película más convencional, pero la duración se habría reducido a ella misma a la hora de contarnos lo que no dicen o cuentan los personajes, hacerlo a través del montaje. Creo que el aceite habría corrido de manera diferente. Sí hay, cuando el personaje de Kurt Russell revisa a cada uno de las personas con las cuales va a convivir esa tarde, porque afuera hay una ventisca de la que todo mundo se está refugiando. Sí creo que hay escenas, hay tomas muy largas, el tiempo del propio Kurt Russell baja, esa parte, por ejemplo, sí sentimos que está alargada de una manera inexplicable, a menos que estemos entendiendo que Tarantino está enamorado de su propio estilo y quiso tener esas tomas tan largas que se van uniendo una a la otra y que nos entregan una película de 2 horas con 40 minutos. No estoy diciendo que la película sea lenta, no lo es. Lo que estoy diciendo es que la película es larga y hay cambios de tono muy evidentes, más allá del que les conté hace rato con la partición en dos de la película. Hay cambios de tono muy, muy evidentes que no hacen sino subrayar que ese alargamiento pues, es innecesario. Cuando las primeras balas empiezan a caer, uno no sabe si es un error, si algo pasó por ahí que no debería haber pasado, justo porque venimos de un ritmo completamente distinto, ¿no? Que se ha mantenido por probablemente más tiempo del necesario. Yo también ponía la duración como uno de los defectos que tiene los 8 más odiados. Esto es una muy buena mentira, y cuéntenlos. Yo cuando empecé a ver la película dije, si la película se llama Los 8 más odiados, vamos a contarlos, ¿no? Como una especie de ejercicio, a ver qué pasa mientras pasa. Dije, a ver, son 8 odiados, así como son los 12 al patíbulo, pues aquí son 12, uno los cuenta prácticamente en la secuencia de presentación. Pues aquí son los 8 más odiados, vamos a ver cómo se van reuniendo los 8 más odiados de Wyoming. Y pues son 9. O sea, nos juegan una trampa muy ruda en pos de la mercantilización de la película. La octava película de Quentin Tarantino con 8 personajes que además son los más odiados en un western claustrofóbico, pero son 9 personajes. Bueno, son más. Si uno lee los créditos iniciales, uno se dará cuenta que son más, pero los 8 más odiados son 9. Entonces esa trampa me queda, es eso, es una trampa, se vale, por supuesto, ¿no? Nos fijamos de más a la hora de contar, órale, sí, se fijaron de más, le estaban buscando 3 pies al gato, sí, pero los 8 más odiados son 9. Entonces no me deja muy a gusto que digamos, no me deja muy contento que una película con los 8 más odiados tenga 9 personajes más odiados. No sé, no se vale, ¿no? Pero bueno, ahí está, no son 8 personajes, son 9 personajes.
El final es demasiado anticlimático, ¿saben? Lo voy a decir, este era mi punto número 10, me salté 2 porque los otros 2, la verdad, me hacen dudar de si son defectos o no en la película, pero el final es demasiado anticlimático. Recuerden, una vez más, Perros de Reserva, ¿no? Recuerden cómo incluso casi cuando los personajes están muertos, ellos siguen platicando. Pues bueno, algo así tenemos aquí hacia el final de la película, también una secuencia muy larga o muy alargada, que pudo haberse resuelto con pequeñas elipsis, con un montaje quizá también escapado del tono de la película, pero que nos habría entregado algo menos anticlimático. Como las tomas son tan largas y los espacios en silencio también se van acentuando conforme el final se va acercando, porque pues, bueno, se han disparado todos a todos, unos no pueden hablar tan rápido como antes. El final resulta demasiado anticlimático. Uno entiende lo que está contando Tarantino, uno agarra la metáfora a la primera, que es lo que les voy a contar en los aciertos, pero sí el hecho de haber prolongado tanto el desenlace entrega un final muy desinflado, que es bueno, no estoy diciendo que esté mal, es un buen final, es un gran monólogo final, es una gran reflexión final, pero ese exceso de preparación nos lo deja un poco desinflado, ¿no? Pudo haber sido más emotivo, quizá con los mismos elementos, filmado de la misma manera, pero seguido o precedido de un montaje un poco más, pues quizá más clásico del western. Yo recuerdo mucho Los Imperdonables de Clint Eastwood y justo la parte final de la película, también con diálogos fuertes, también con declaraciones interesantes, está montado de una manera brutal. Y aquí se le va al señor Tarantino. Creo que está demasiado enamorado ahora de los silencios entre los geniales diálogos que escribió para la película y eso le afecta principalmente al final de la misma. Creo que pudimos haber tenido una película con mucho más punch, incluso con mucha más violencia reflexiva, porque lo que está contando la película no es nada sencillo, y no, se nos fue. Ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. Del otro lado, los 2 puntos que me faltan, uno es debido a la fotografía. A mí me encanta cuando veo westerns que me enseñen las praderas, las montañas, los enormes paisajes del viejo oeste americano, incluso en las películas mexicanas. Hay muy bonitos westerns con muy bonitos paisajes y pues recordemos que el viejo oeste pues era parte de este país, entonces son nuestros paisajes, ¿no? Todos son nuestros paisajes. Aquí estamos todos unos al lado de los otros. Y me gusta ver eso, me gusta que la fotografía, especialmente si me están presumiendo que es en 70 milímetros, me deje volar con el ojo en estos grandes encuadres de paisajes y de montañas. Ocurre un poco al principio, ocurre después por ahí en un par de establishing shots, vemos mucha pradera, la montaña, la nieve, el bosque de repente se luce, pero de repente lo perdemos. La película se vuelve demasiado encerrada. Obviamente todo ocurre dentro de la cabaña a la que llegan estos a refugiarse porque pues la tormenta de nieve afuera es monstruosa y extraño esos paisajes. Más que un defecto, es una queja ante el señor Tarantino, ¿no? Y ante la decisión de decidir qué fotografiar y que no. No estoy diciendo que la fotografía de Robert Richardson sea mala, al contrario, él es un maestro, él es un genio, se notan estos pocos paisajes que tenemos, pero yo eché de menos algunos más. Me habría gustado un poco más de vista, de paseo visual por los territorios del viejo oeste. ¿Qué es lo contradictorio? Que al usar los 70 milímetros del encuadre que tiene Tarantino, al tener esta visión tan ampliada, tan grande, tan gigantesca, y en lugar de usarla en los paisajes, la use dentro de esta cabaña en donde están todos encerrados, platicando unos con los otros, odiándose como perros rabiosos, al tener esta visión tan grande, este espectro tan amplio de los 70 milímetros en un espacio confinado, lo que hace es incrementar la sensación de claustrofobia, es decir, es un acierto ahora
tener los 70 milímetros en un escenario tan cerrado, a veces tan oscuro, en donde no podemos dejar viajar al ojo mucho. Verlo todo en un solo golpe de vista y verlos a todos en un solo golpe de vista, curiosamente incrementa la sensación de claustrofobia, y eso no es sino un gran acierto en la película. Entonces, por eso voy cambiando poco a poco. Se fijan, ya son errores que nos van dando lugar a otros tantos aciertos. Tengo otro apuntado por ahí que sería el 10º. Hay un encuadre en la película a punto de que todo se venga abajo, a punto de que esta reunión de perros rabiosos estalle y comiencen a morderse unos a los otros, en el que vemos una iluminación completamente irreal, como son todas las iluminaciones de Tarantino, especialmente en las últimas películas. De hecho, no sé si recuerdan de Bastardo sin Gloria y de Django sin cadenas, estas luces muy directas sobre las mesas en donde están los personajes, que parece que les pusieron un 5000 watts ahí arriba en el techo para que la mesa brillara. Aquí ocurre también. Obviamente eso no es realista, por supuesto. Y hay un establishing shot, una toma desde fuera, cuando esto está a punto de estallar, en el que también de manera muy poco realista vemos una luz muy poderosa que está escondida, una detrás de la cabaña donde están todos, otra detrás de la letrina que está enfrente de la cabaña y otra detrás del establo en donde están los caballos resguardados también del frío. Es una toma completamente irreal, es una toma que no viene al caso, es una toma que además no encaja para nada en los estándares del western. Estamos hablando de un western. ¿Qué es lo que me arde? Que sé por qué la está haciendo. O sea, está entrando un poco, y a lo mejor ese es el error, está entrando un poco demasiado a los terrenos del cine de terror. Este encuadre, y cuando lo vean me darán la razón, es completamente de cine de terror. El cielo muy negro, la nieve ahí entre negra y blanca, las luces muy azules y las sombras de las edificaciones muy contrastadas en negro. O sea, de ahí podría salir cualquier monstruo, y no lo digo a la ligera. El propio Tarantino ya dijo que las dos películas en las que se inspiró para hacer Los 8 más odiados, una es de él, Perros de Reserva, ya les comenté que la película se parece demasiado a Perros de Reserva, y la otra es The Thing, o La cosa del otro mundo, del señor John Carpenter, en el que en un campamento en el Polo Norte descubren una nave espacial con alguien o algo dentro. Cuando lo llevan al laboratorio, esto resulta ser un asesino intergaláctico que poco a poco se va echando a los científicos de la base del campamento, y pues bueno, de eso trata The Thing, La cosa del otro mundo, con Kurt Russell además. Y este encuadre nos lleva directamente a The Thing. Véanla, está en Netflix, la pueden checar cuando quieran. Véanla y van a ver cómo es un encuadre donde Tarantino dice: sí, yo ya lo declaré, pero aquí lo va a dejar clarísimo a nivel gráfico. Este podría ser un encuadre de una película de terror sci-fi como The Thing o La cosa del otro mundo. Es un error, es un escape del tono muy sacado de la manga. Es un error, no sé, como que no encaja, pero sí encaja. Y es justo el pie que necesito para empezar a hablar de los 10 aciertos que tiene la película, que son muy claros. Repito, no es una película mala, es una película bipolar, es una película que no está al 100% saliendo de la cabeza de Tarantino, es una película que él en algún momento ya no quiso hacer, y eso creo que la lastima, pero eso no le impide tener destellos muy grandes, muy buenos, muy evidentes del genio de un director como Quentin Tarantino. Acierto número 1, que se trate de un western. Esto es un poco contradictorio también, porque el western suele ser uno de los géneros no más sencillos de filmar, sino más baratos de filmar. Prácticamente, por eso les decía yo lo de los paisajes, prácticamente todo está afuera. O sea, si se hace afuera, en las praderas del viejo oeste, ahí están tus mejores escenarios y son gratis. Entonces suele ser un género muy, muy barato. Tarantino dice: no, yo lo voy a hacer caro, voy a jalar mucho de Django sin cadenas y voy a contar un western. ¿Por qué? Creo que Tarantino desde hace mucho tiempo está muy interesado en replantear el discurso sobre los derechos civiles, en particular de los afroamericanos, sobre los derechos y la pelea por la igualdad de parte de las mujeres, y lo ha hecho
por lo menos ya en varias películas, pero de manera muy directa en Django sin cadenas, donde incluso la gente que no entendió lo que Tarantino estaba diciendo y lo que está diciendo, se le acusó de racista y lo está repitiendo ahora en el western llamado Los ocho más odiados. El hecho que se trate de un western le permite a Tarantino armar una metáfora prácticamente de lo que quiera. Y en este caso, como un buen western y como un buen conocedor de lo que el western debe ser, arma una metáfora de lo que es Estados Unidos en este momento y de cómo fue fundado Estados Unidos. En este western encerrado y claustrofóbico tenemos afroamericanos, tenemos mexicanos, tenemos mujeres reprimidas y golpeadas, tenemos, como todo ocurre después de la Guerra de Secesión, tenemos a un general que peleó en la guerra y que tiene el racismo a flor de piel, ¿no? Él es ser racista ya es radical, él es un racista radical, imagínense cómo está el asunto. Y además dicen que está inspirado en un personaje que efectivamente existió y que efectivamente ejercía la brutalidad, incluso sobre prisioneros de guerra ya rendidos, que eran afroamericanos. Está, digamos, este mosaico elemental de los Estados Unidos, demostrándonos cómo se interactúa en este país, ¿no? Cómo se mueven estas relaciones entre lo que ahora son todas minorías y cómo los juegos de poder van variando, depende casi quién tiene la pistola en la mano. Entonces, el hecho de que se trate de un western le ayuda mucho a Tarantino a elaborar esta metáfora de los Estados Unidos, de su fundación y de su comportamiento en la actualidad. Obviamente que guardemos las proporciones, pero sí, es una metáfora de Estados Unidos, está hablando de Estados Unidos, está lanzando discurso político y está jugando para bien con el tema de los derechos civiles de afroamericanos y de mujeres y de inmigrantes también. No de manera muy clara, ¿no? Recordemos que Tarantino es muy violento en sus maneras, pero el hecho de que tantas veces se diga la palabra nigga en la película nos está hablando de cómo es Estados Unidos y está haciendo reaccionar a mucha gente pensando que la película es racista en sí, de nuevo, sin entender el discurso que está lanzando el señor Quentin Tarantino. Me parece genial que la película, a pesar de lo que dijo Ennio Morricone, que la ve más como una película de aventuras, y por eso es que la música suena como suena, eso es lo que él dice, a pesar de estar metida así en un cine de aventuras, es un western de arriba a abajo. Con sus deficiencias, pero es un western de arriba abajo. Y ya que mencioné a Ennio Morricone, él creo que es el otro gran acierto de la película. Haberle dado el guión y decirle, señor, haga usted lo que quiera, no me enseñe nada, usted es el rey, usted sí sabe cómo hacerle, le dio la libertad y la tranquilidad a Morricone para hacer una de las mejores bandas sonoras que vamos a tener este año, una de las mejores bandas sonoras que ha tenido un western y una de las mejores bandas sonoras atípicas para un western atípico. El trabajo es realmente emocionante. De hecho, al momento de concebir la película más como una historia de aventuras, se permitió entrar a instrumentaciones y a momentos de la película que no necesariamente están vinculados con el western tradicional, sino que se dejan ir por otros lados. Muchas de las piezas que elaboró para el soundtrack que se elaboraron para el soundtrack de The Thing están escogidas por el propio Morricone para estar en esta película. Así de libre es la banda sonora, así de ¿cómo le podremos decir? Así de permisivo fue Tarantino con un genio como Morricone y así le entregaron una banda sonora. De verdad, camina muy bien con la película, pero creo que fuera de ella también puede ser muy interesante experimentarla y degustarla. La pueden encontrar en cinegarage.com, ahí está toda la banda sonora de la película. Procuraremos pegarla aquí en la bitácora de este programa para que le echen una escuchada. Es un gran trabajo de parte del señor Ennio Morricone. No solamente nos destantea con estos toques de música no típica del western dentro de un western de arriba abajo, sino que va empujando la metáfora que yo les contaba que Tarantino está creando a la hora de contar todo esto en el viejo oeste, ¿no? Es un tema vivo, y el soundtrack lo que nos está diciendo es no todo es lo que parece,
No todo debe ser como queremos que debe ser. Podemos tener estos otros caminos alternos. Voy a hacer la segunda pausa de este programa para regresar con los 8 aciertos que nos quedan de Tarantino en la manufactura de Los 8 más odiados. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para párvulos, progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, proteger paraísos, pausar. Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea paz. Proyecta Puentes. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Nuevo episodio todos los miércoles a las 10 de la mañana. Puentes.me. El vestuario. El vestuario creo que es un enorme acierto. Justo porque hace un poco lo que Morricone con la banda sonora de la película. Sí, es un vestuario típico del oeste americano. Nos está remitiendo de manera muy clara, quiero creer, a cómo se vestían los generales y los militares justo después de la guerra de secesión en Estados Unidos. Y al mismo tiempo, tanto el largo de los abrigos como algunos adornos, algunas telas que vuelan por ahí, nos dicen, esto también podría estar metido mucho en la ciencia ficción. Podrían ser los trajes de un grupo de aventureros que de repente cayeron todos en el mismo lugar y que no saben qué hacer todos juntos. Hay ciertos toques, ciertos destellos de un gran vestuario de western que nos dicen, a lo mejor bajaron de una nave espacial o a lo mejor se van a ir a dar la vuelta al mundo. Sí, están jugando con la misma idea de Morricone. Ya no sé si fue una especie de inyección de ideas de parte de Tarantino, decir, véanla como western, pero también véanla como película de aventuras o no, si pasó todo de manera mucho más orgánica todavía. Pero creo que el vestuario que vemos en Los 8 más odiados, tomando en cuenta además que los vamos a ver a todos con el mismo vestuario todo el tiempo, tiene unas variantes muy interesantes, se van moviendo, van transformándose en esta pesadez que deben tener los abrigos de los inviernos en esa parte de Estados Unidos, y no se ven tan iguales del principio al fin. Sí hay giros, sí hay toques de refresco a la hora de ver la película, y eso no hace otra cosa sino que apreciemos más lo que están vistiendo estos rudísimos personajes, porque todos son rudos, no hay, como el nombre lo dice, no hay ninguno bueno, no hay ninguna alma caritativa en estos 8 que son 9 más odiados en la película de Tarantino. A mí me gustó muchísimo el vestuario y sí quería recalcarlo como uno de los grandes aciertos que tiene la película. Yo con gusto me pondría muchos de los abrigos que vemos a cuadro, los sombreros, por supuesto, sin ser los típicos de esa parte de Estados Unidos, son los sombreros típicos vaqueros que se usan desde aquí hasta Canadá, entre elegante, aventurero, informal, western aventurero, todo eso está metido en los trajes que le hicieron al señor Tarantino para su película. La fotografía y los planos largos de la película. Sí, me voy a contradecir, ¿no? Hay muchos planos largos en la película que funcionan muy, muy bien. Entre ellos el final, ¿no? Y hay otros por ahí, la presentación de Kurt Russell en la cabaña, cuando llegan por primera vez, muestra incluso muchos detalles del propio personaje a la hora de seguirlo con la cámara. Hay unos tiros desde el techo, unos top shots muy
desconcertantes, muy inquietantes, pero que también le dan a la pantalla un movimiento diferente, ¿no? No es común ver estos encuadres en el western. Tarantino ya los ha usado y nos llevan a situaciones muy violentas. Por ahí es donde está violentando al ojo antes de entrar en la matanza final, en enseñarnos formas y figuras y sombras, no de manera muy natural, sino viéndolos desde arriba, ¿no? En ángulos cenitales, mostrándonos más la cabeza y los hombros que el resto del cuerpo. Ahí empieza a caminar la violencia de Tarantino, antes de que todo estalle en llamas y en llamaradas de sangre. Y estos planos largos en donde se da vuelo, ¿no? A la hora de enseñar el escenario, los vestuarios, a los personajes, a seguirlos. Tienen toda la tarde del mundo para seguirlos. Hay unos planos largos muy bonitos, muy interesantes en Los Ocho Más Odiados. Me gustaría que los apreciaran. Y esto está ligado, por supuesto, a los 70 milímetros con que está retratada la película. No es lo mismo que les contaba yo hace rato, el hecho de que Tarantino haya decidido filmar esta película en gloriosos 70 milímetros, va por un lado para acentuar la sensación de claustrofobia que les comentaba yo hace rato. Tener el aspecto tan abierto en un lugar tan cerrado no hace otra cosa sino hacernos sentir más encerrados, ¿no? Detectamos el poco espacio en el que estamos en un solo golpe de vista que es completamente antinatural. Nosotros no vemos en 70 milímetros. Cuando la película nos lo entrega así, obviamente empieza a dejar dosis de angustia en lo que estamos viendo enfrente de nosotros. Eso por un lado. Por el otro, rescatar a los 70 milímetros es, bueno, número uno, darle al señor Robert Richardson un juguete que muy pocos niños han podido usar en la historia de la humanidad. Y por el otro lado, sí habla también de las ganas y del amor de Tarantino ante el cine, por supuesto, ¿no? El cine en general, pero también ante el espectáculo cinematográfico. El hecho de saber que nosotros íbamos a poder ver esta película en un aspecto tan amplio, tan grande, que nos iba a invadir de manera irremediable. Si alguien de ustedes tuvo la oportunidad, la enorme oportunidad de ver, ya no digamos esta, cualquier película en 70 milímetros, sabrá de lo que estoy hablando. El hecho de que entremos de esa forma al show visual, teatral, 100% fuera de casa, al que nos invita a un cine donde se proyecta en 70 milímetros, también habla de que Tarantino ama esa otra parte del cine, la de la ceremonia de ir, sentarse y dejarse llevar por estas enormes pantallas que reflejan las imágenes de estos otros proyectores también muy muy consentidos. A mí me gustan mucho los proyectores en general, pero los de 70 milímetros todavía más. Entonces, a pesar de que podría sonar igual, la fotografía con estos planos largos que yo les mencionaba hace rato, los colores, donde incluso podemos acomodar este encuadre que les decía yo de La Cosa de Otro Mundo, no es lo mismo que los 70 milímetros. Tarantino quiere que regresemos a ese espectáculo cinematográfico, quiere que la ceremonia de ir al cine siga viva, que estemos enamorados de esas grandes salas a oscuras con gente desconocida. Ahí me emociona mucho que se haya elegido este formato para la película, ¿no? Es un mensaje oculto a los verdaderos cinéfilos, a la gente que sabe que si bien se pueden ver películas en casa con toda la comodidad del mundo y con todos los adelantos técnicos del mundo, esa otra parte no la debemos olvidar nunca y siempre debe haber películas que estén volteando a esa otra parte del espectáculo cinematográfico. Ahí aplaudo con todas las ganas del mundo la elección de los 70 milímetros para el rodaje de esta película. Otro acierto, curiosamente, es que la película se parezca tanto a Perros de Reserva. Ya lo había dicho arriba, es un defecto, sí, pero también es un gran acierto. Es también una especie de autorreconocimiento, de decirnos, miren, mi ópera prima funcionó, caminó por este lado, propuso estas cosas, causó este impacto, ahora yo mismo me reconozco y reconozco el camino elegido y voy a hacer una especie de nueva versión de Perros de Reserva con todo lo que esta experiencia me ha dejado a lo largo de 7 películas más.
los grandes despliegues de producción, la fotografía en 70 milímetros, lo permisivos que son los productores para decirle a Tarantino, si quieres que dure 2 horas 40, que dure 2 horas 40. O sea, eso no lo tiene un niño como Tarantino a la hora de dirigir Perros de Reserva. Sí lo tiene ahora, muchos años después, muchos millones ganados a sus productores después, y por supuesto, él hace este reconocimiento y dice, me voy a fusilar mi propio guión de Perros de Reserva, y lo voy a hacer de una manera completamente distinta, además, tan parecido y tan diferente que la gente lo va a amar y a odiar al mismo tiempo. Por eso es que el hecho de que la película se parezca tanto a Perros de Reserva está tanto en los aciertos como en los errores de esta película. Me gusta mucho el sentido del humor de la película, ese es otro punto. Es un sentido del humor muy fino, muy elaborado dentro de los diálogos. No es un humor que pida risas ni de los personajes y a veces ni siquiera de nosotros. Se van soltando las frases y se van armando los chistes, a veces de minuto a minuto. Los chistes no, las bromas, ¿no? Hay un duelo visual, un duelo verbal, perdón, que sustituye al de las balas, que al final estallan, pero hasta la segunda parte de la película, que hace que estas bromas y estos ataques a veces esperen 2 o 3 frases en medio de la que van a responder. Hay una filigrana ahora sí en los diálogos que hace que el humor que lanzan esos diálogos sea muy particular, que sea muy de esta película. En algún momento, estoy seguro, algún profesor de diálogos en las escuelas de cine les dirá, fíjense cómo Tarantino está, número uno, haciendo referencias a otras películas, muchas de ellas de él mismo, y al mismo tiempo jugando con el sentido del humor de esas películas y de la propia suya. Sus personajes tienen una personalidad muy bien armada y muy bien delimitada, y a través de ella van teniendo estos duelos verbales uno con el otro, a veces incluso a través de estos largos monólogos de los que me quejaba yo hace rato, pero que van soltando una dosis de acidez y de ironía de la cual uno ya no se puede escapar apenas acaba la tercera parte de la película, si es que queremos dividirla en tercios. Una vez que están ya estos 8, que son 9 personajes reunidos en la cabaña, ya tenemos detectado el sentido del humor que nos va a aceitar el camino hasta ese gran final, con otro discurso también de clausura, ¿no? Entonces, yo creo que el manejo del sentido del humor es excelente. Y justo dentro de ese sentido del humor, el gag favorito de la película, el de la puerta. Por varias razones, porque además se une con otras 2 o 3 imágenes que van soltando la película y que nos piden algo que yo pido a mucha gente. En fin, en la cabaña en la que están estos personajes, obviamente hay una puerta para entrar y para salir, pero la puerta está rota. No sabemos por qué, o todavía no lo sabemos. Y repetidamente está el gag de tenemos que cerrar esa puerta. Cada vez que alguien entra o sale, las tablas que clavan literalmente en la pared y en la puerta para que ésta se mantenga cerrada, tienen que ser removidas y hay que volverlas a instalar una vez que la puerta va a estar cerrada otro tanto tiempo. Es un gag que se repite en la película de manera insistente, que nunca cansa, sino que el gag se vuelve gag en sí mismo y entra muy bien en el sentido del humor que les comentaba yo hace rato. Pero así como nos empiezan a plantear la duda, de hecho hay alguien que le pregunta a alguien más, no voy a decir nombres para evitar los estropeos, ¿por qué está rota la puerta? ¿Quién fue el imbécil que rompió esta puerta? Esa pregunta se queda sin respuesta ahí, pero a nosotros se nos queda grabada en la cabeza y cada vez que vemos esa puerta rota que tiene que ser arreglada y clavada, nos vamos preguntando qué pasó aquí, que en este invierno, con estos terrenos y con estas nieves, esa puerta no ha podido ser arreglada. ¿Cuándo se rompió? ¿Por qué se rompió? ¿Cómo se rompió? Y eso es un juego que Tarantino nos va lanzando toda la película. Hay pequeñas pistas que nos deben de decir, híjole, eso está raro, ¿no? No sé por qué. No sé qué pasó, quizá no lo sepa nunca, pero eso está raro. ¿Por qué? Está lo de la puerta, hay un caramelo ahí que Samuel L. Jackson se encuentra escondido en una de las ranuras del suelo, que también tiene que ver con lo que está pasando en la película. Hay un juego de ajedrez enfrente de este general racista
radical que les comentaba yo hace rato, en una mesa donde él está sentado solo, no hay un ajedrez ahí sin terminar, y estas pistas, que además son obvias, si nos fijamos, son muy de Tarantino. Tarantino suele dejar estas píldoras para irnos todavía inquietando más a la hora de ver la película. Y sí, lo que pide Tarantino y lo que yo también le pido a la gente es pongan atención. Si ustedes se fijan en esas cosas, si captan esos pequeños detalles, esos pequeños elementos, van a disfrutar más el siguiente capítulo de la película. Pasa en esta y pasa en todas. Simplemente hay que fijarnos por qué nos dejan enseñar, por qué nos enseñan eso, por qué nos insisten con el chiste de la puerta. ¿Qué tiene que ver un caramelo suelto en el suelo de esta cabaña llena de asesinos? Esas preguntas surgen si uno pone la mínima atención en una película, y de eso se trata. Y justo hablando de una película con tanta verborrea, lo repetiré. En las películas pasan cosas no solamente cuando los personajes hablan. La cámara es la principal vía de comunicación que tenemos con la película. Es ella la que habla. Los personajes hablan detrás de ella. Fíjense, chavos, chequen los encuadres, vean qué hay ahí, dejen pasear al ojo, dejen que suba, que baje, que detecte esa mesa. Pregúntense cosas, y eso va a hacer que su experiencia de la película, de esta y de todas las demás, sea todavía más rica. Demián Bichir. Demián Bichir, lo siento, es otro acierto en la película. No me gustaba el acento del personaje, ya lo habían comentado en la primera parte, pero por el otro lado, más allá de que Demián Bichir sea un gran actor y de que aquí está muy bien y de que aquí es una persona que está sacando el trabajo de manera excelente, el hecho de que tenga el acento tan marcado, a lo mejor también es un guiño a otras películas clásicas del western en donde los mexicanos tenían un acento igual de marcado justo para evidenciar doblemente que ellos no eran de Estados Unidos. Si alguien ve racismo, están viajando demasiado lejos. A lo mejor está mal hecho, a lo mejor si es que toman el acento de Demián Bichir, de su personaje, como la lista de errores. Si la tomamos como la lista de aciertos, a lo mejor también está jugando con la imagen del mexicano en tantos westerns que se han hecho en Estados Unidos, donde los mexicanos sí hablamos así. No, tenemos ese acento de repente, lo sentimos mucho. No es ni bueno ni malo tener acento, todo lo contrario, uno tiene acento todo el tiempo. Y el personaje de Demián Bichir lo tiene ahí. Curiosamente, en la segunda parte de la película ese acento se desvanece un poco, ya no está tan marcado y el personaje se vuelve también mucho más dinámico, mucho más participativo. Repito, Demián hace un gran mensaje, un gran personaje. Sí, estamos jugando con la imagen del mexicano en el western. Demián Bichir y su acento son, sin duda alguna, un gran acierto en la segunda mitad de la película y en esta lista de aciertos de los 8 más odiados durante toda la película, ¿no? Puede estar para los dos lados. Ya depende de ustedes con cuál se quedan. A mí, finalmente, habiéndolo revisado ahora en mi lista de aciertos, no me disgusta tanto porque se debe de notar. Quizá es una herramienta extra que el director nos está dando a nosotros y a la gente que no está tan familiarizada con los mexicanos para detectar que ese personaje está jugando un estereotipo diferente en este microuniverso de estereotipos que ya les decía yo que es el interior de la cabaña en donde se desarrolla este western. A lo mejor es una herramienta necesaria. Si es así, Demián hace un gran trabajo. Punto número 10. Jennifer Jason Leigh. Estupenda. O sea, sí creo que debería dársele un premio extra a una actriz que después de tanto trabajo consigue un papel como este. Se trata de una asesina. Ella es, curiosamente, creo que la única que no está en el estereotipo de los demás. Ella no está cumpliendo ningún estereotipo. Ella va construyendo su discurso final, además, desde que la vemos la primera vez, desde el minuto 5 de la película, cuando entramos al carruaje, a la diligencia en la que ella va encerrada con Kurt Russell, que la quiere ejecutar. Ella va preparando ese discurso final durante toda la película a partir de ese momento, casi a base de silencios, casi a base de miradas, con gestos, con guiños. Poco a poco se va soltando. Vemos cómo esta
gran fiera en la que es como nos la han pintado, esta asesina, se va soltando poco a poco la correa que le traen puesta, se va quitando el bozal muy detenidamente, sin exageraciones, va dejando lastres, va cambiando la mirada hasta que empieza a hablar y luego empieza a hablar más y luego empieza a hablar más. Una especie de mini evolución de este personaje en el pequeño universo que Tarantino arma en la película. Lo hace estupendamente bien Jennifer Jason Leigh. No está en el estereotipo, les repito, a pesar de ser una asesina, de ser una mujer extremadamente violenta, de no tener ningún tipo de delicadeza, acaba jugando con todo lo contrario. Acaba quitándose casi, se nos olvida, quitándose la imagen de la asesina. Acaba teniendo momentos de delicadeza muy bonitos. Acaba diciéndonos, señores, seré lo que ustedes quieran, dirá lo que ustedes quieran, pero acabo siendo una mujer. Soy una mujer a final de cuentas y tengo estos destellos de humanidad que ustedes están acostumbrados a no ver. Ahí es donde otra vez nos ponemos políticos con Tarantino. Yo creo que Jennifer Jason Leigh merece nuestro reconocimiento. Fíjense mucho en su personaje, fíjense en todos, ya les dije, esta película es Perros de Reserva con Pistolas y Nieve, pero fíjense en particular en Jennifer Jason Leigh. Creo que para ser la mujer de la película, aunque hay más, se come al resto del reparto conforme los va revisando con la mirada, poco a poco. Su ejecución, su duelo, más allá de la pistola, porque ella siendo presa pues va atada, es con las miradas. Y a través de esas miradas, de alguna forma, va sometiendo a todos los demás y les va inculcando el miedo que su físico no puede comunicar, que sus maneras no pueden comunicar, que su naturaleza no puede comunicar o que está aprendiendo a dominar y a esconder. Creo que lo hace muy bien. Ahí está Jennifer Jason Leigh. Roy Orbison sería el pilón de la lista. Solo lo voy a dejar así justo para no echarles a perder la función. No tiene ningún personaje, pero si se quedan a los créditos como deberían de quedarse a todas las películas, sabrán por qué menciono a Roy Orbison en la lista de aciertos. Ahí se los voy a dejar como la cereza del pastel. Esas son, niñas y niños, esa es la lista con los 10 errores y los 10 aciertos que tienen los 8 más odiados del señor Quentin Tarantino. Ya les dije, vengan, déjenos sus sugerencias, déjenos sus opiniones. Aquí estamos todos los días a las 7 de la tarde y en cinegarage.com a partir de las 9:10 de la mañana ya hay notas nuevas en el sitio. Chéquenlo, saludos y vayan a ver los 8 más odiados. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.